Meterme en el tema jubilado porque Carlos Ragazzoni fue titular del PAMI, al igual que Graciela Ocaña. Graciela Ocaña además también trabaja con el tema jubilados. Le quiero dejar a Graciela la posibilidad de participar con el tema vacunas porque se te interrumpió cuando estaba desarrollando ese tema. Graciela, contame. Sí, no, te decía que yo creo que hubo una mala política en la adquisición de vacunas. Argentina no pudo llegar, por ejemplo, a acuerdos con Pfizer, a pesar de que gran parte de los estudios clínicos de Pfizer para probar esa vacuna se hicieron en la Argentina con investigadores argentinos y con argentinos que se prestaron a hacer esa investigación. Muestra claramente la ineficiencia, como lo hemos visto con la falta de testeos, como lo hemos visto a lo largo de esta cuarentena tan larga que hemos tenido por parte de las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces creo que hubo una necesidad política de vacunar, obviamente porque Argentina iba a quedar al margen de lo que está pasando desde países vecinos como Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Estados Unidos, Canadá, todos los países europeos. Entonces, me parece que hay una decisión política de comprar la vacuna Sputnik, que hay que decir que el único país donde se utiliza, además de la Federación Rusa, es Venezuela, y eso habla a las claras de que la Federación Rusia, digamos, no tiene todavía toda la información del expediente que circuló en el ADMAT para hacer esta, te diría, recomendación al Ministerio de Salud. Muestra que es un corte parcial de 12.000 casos sobre 40.000, sobre que es la fase 3, que en realidad está en curso, incluso para los mayores de 60 está en curso la fase 2, todavía no llegaron a la fase 3. Creo que claramente muestra una decisión más política, la autorización fue política. Vos fíjate, acaban de autorizar la vacuna de AstraZeneca y no la autorizó el Ministerio de Salud, la inscribió el ADMAT, claro. Porque AstraZeneca, como lo hizo ahora también en el Reino Unido, presentó toda la documentación hace un mes, lo mismo que hizo Pfizer, que también tuvo la autorización y la inscripción por parte del ADMAT. O sea, claro. Y esto es grave, ¿sabes por qué, Fernando? Porque tenemos 300.000 dosis de una vacuna que tiene 2 aplicaciones y la segunda, digamos, a diferencia del resto de las vacunas, son adenovirus distintos, con lo cual, si tenemos las 300, pero dentro de 21 días no tenemos la otra vacuna, vamos a tener, digamos, no sabemos qué puede pasar en cuanto a la reacción, porque la vacuna está indicada para 21 días. Y me parece que hay muchas preguntas que el gobierno tiene que responder. Esto se hizo con total falta de transparencia. La oposición le ha dado todos los elementos que necesitaba el gobierno, el Congreso, con leyes para que pudiera hacer una política eficiente y no lo ha hecho, y el ministro no viene a dar ninguna explicación, el titular del ADMAT tampoco, no le dieron participación a la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que acá tiene mucho para decir respecto de este tema. La Federación Rusa no ha completado sus trámites en la Organización Mundial de la Salud, que tiene un fondo propio para la compra de vacunas, no lo ha completado en ningún lado, y yo no he visto esto de ir corriendo a buscar la información al país, cuando la Argentina debería recibir la información directamente de los interesados, y por otra parte todavía no sabemos ni dónde se va a elaborar la vacuna, porque las leyes rusas no permiten exportar vacunas desde subsuelo, entonces se tiene que hacer en terceros países y esto tampoco está muy claro qué va a pasar. Entonces a mí me parece que una decisión política, hoy las vacunas no están indicadas para mayores de 60 años, entonces tenés una población de riesgo que no podés inmunizar, y esto muestra la inoperancia que tuvo el Ministerio de Salud a este respecto, ¿no? Y creo que eso es lo más grave y es lo que el gobierno tiene que decir. Ayer lo vimos, escuchamos al ministro decir que el presidente está preocupado porque no llegan los papeles. Nervioso fue la palabra que usó. Nervioso. Yo digo, el ministro debería también estar preocupado porque él autorizó con su firma el uso de esta vacuna. Bien. Carlos, cambiando de tema y yendo al tema de jubilaciones y la reforma jubilatoria de ayer, ¿es un ajuste? ¿Cómo lo lees como dirigente de la oposición también? Bueno, estando Graciela por ahí, creo que es la persona más indicada para hablar de lo amplío obviamente a los dos, digo. Le agradezco, pero
Indudablemente o sea, en los números no hay ninguna duda que este año los jubilados van a cobrar menos que con la fórmula anterior. La fórmula anterior fue parte de todo un proceso en el cual se trató de mejorar la situación de los jubilados, con la reparación histórica, el saneamiento del Fondo de Sustentabilidad del ANSES, esta nueva reforma jubilatoria, que además lo que hacía era imponer al Estado otra obligación, que era que intentase mantener la inflación a raya y que la intentase mejorar la recaudación. Con ambas cosas, los jubilados iban a cobrar mucho mejor. Esto es un ajuste y además abre una litigiosidad, porque los jubilados ahora, ustedes saben que los derechos sociales no se pueden, los abogados usan una palabra que es algo así como retrotraer o retrogradar. O sea, las personas tienen un derecho adquirido sobre los derechos sociales. Y efectivamente con esta reforma, como ganan menos, se está vulnerando un derecho adquirido de los jubilados. Lo segundo, que es lo peor de todo, es que por segunda vez no vayamos al fondo de la cuestión jubilatoria en nuestro país, que se enmarca dentro de la crisis mundial del sistema de bienestar, que en un país donde el 60% de la futura fuerza laboral hoy vive en la pobreza y de ellos 8 de cada 10 no va a terminar el colegio secundario y 1 de cada 4 ni siquiera va a entrar un día al colegio secundario porque no va a tener el primario, el problema nuestro es de una profundidad tan grande que tenemos que hacer un programa entero para conversarlo. Claro. Entonces, otro parche más que encima lo deja peor que antes y no va en la línea de resolver la cuestión de fondo del sistema previsional y de seguridad social en general de la Argentina. Graciela. Bueno, yo creo que es un retroceso enorme, es un saqueo nuevamente a los jubilados. Los jubilados este año, con la suspensión de la fórmula jubilatoria del 2017, que estableció que el 70% de las jubilaciones y pensiones y otros beneficios sociales se ajustaban justamente por inflación. Creo que ven perder mucho de sus ingresos, 100.000 millones de pesos que no recibieron este año, y para el año que viene se va a consagrar esto mismo, digamos, el ajuste sobre los jubilados. Acá, más allá de los discursos que haga el oficialismo, que ayer hizo muchos discursos, el ajuste no lo hacen los poderosos ni los banqueros, no lo hace tampoco la política. El ajuste han decidido hacerla sobre los jubilados. Ayer nosotros pedimos como mínimo garantizaran que iban a ganar lo mismo que con la fórmula que tenían. Y bueno, el oficialismo por supuesto se negó porque sabe que esta nueva fórmula claramente va a ir a las jubilaciones a la baja. Y esto es vergonzoso, más que se produzca en el mismo día donde la vicepresidenta consiguió, yendo a la justicia, que se le autorizase a cobrar 2 beneficios sin pagar ni siquiera ganancias, mientras las jubilaciones mayoritarias en la Argentina son 19.000 pesos, la vicepresidenta va a ganar 800.000. Entonces, la verdad que es como un cachetazo a todos los jubilados que han sufrido mucho este año, que han pasado muy mal con la pandemia, porque ellos han sido la mayor parte de la población que ha tenido los peores efectos, es decir, que han muerto por el coronavirus. Ellos han tenido el aislamiento que ha implicado que perdieran sus lazos personales con sus amigos, con sus familiares, que no pudieran asistir a las consultas de salud, que para ellos es vital porque atenta contra su bienestar. Y esto ayer, la verdad es que yo creo que es un ensañamiento que nos tiene que explicar Alberto Fernández y Cristina Fernández por qué lo toman así contra gente tan débil, ¿no? Graciela, 2 cosas ahí. Una, es tremendo efectivamente lo del tema de, y Carlos también, ¿no? Es tremendo efectivamente lo de el fallo judicial de ayer, pero además hasta parece, a ver, perdón por la palabra, pero parece joda. Lo hacen el mismo día que votan el ajuste, sale esta información sobre este fallo, sobre Cristina Kirchner, que además le otorgan un cobro retroactivo de casi, escuchen esto, 100 millones de pesos.
Porque además no solo la habilitan a seguir cobrando todos los meses esta doble pensión, sino que además dice, y páguenle todo lo que le deben. Y eso son casi 100 millones de pesos. Un disparate, una locura, teniendo en cuenta la realidad de los jubilados en este momento, ¿no? Y con esta información. Pero además de todo, no solo está lo de Cristina Kirchner cobrando esto, sino que es el silencio oficial sobre ese tema. Y no le importa a nadie, digamos, es mucho más importante otras cosas que eso. Y sin embargo, sale y lo tomamos como si nada. Así es, eso y el hecho de que, por ejemplo, Amado Vudú cobre también una jubilación de privilegio. Entonces, lo que hay que discutir en serio en la Argentina es sacar estos privilegios, como hizo María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que sacó las jubilaciones de privilegio que había. Entonces, discutamos en serio un sistema previsional, no un nuevo parche, no un nuevo ajuste a los jubilados. Y creo que esta es la discusión en serio. Y la verdad que yo no sé con qué cara la vicepresidenta ha ido a la justicia para cobrar esto que claramente la perjudica. ¿Cómo no va a pretender que una de las consecuencias de este sistema, como bien dijo Carlos, es la judicialización que se va a producir? Y Cambiemos lo sabe muy bien porque propició la ley de reparación histórica del presidente Macri, que pagó 1.200.000 jubilados que vieron recompuesto y percibido lo que necesitaban. Pero Fernando, vos no podés obligar a un adulto mayor, yo ayer lo decía en mi discurso, a ir a la justicia, esperar 10 años, porque eso es de malas personas. Son personas que se les extingue la vida y vos no podés obligarlas a que den esas batallas en una forma tan injusta. Y también yo diría que aquí hay que discutir en serio. Muchos ayer, cuando algún colega mencionó esto, cuando se conoció a media tarde, se molestó, pero es la realidad y es lo que tienen que explicar. ¿Por qué mientras no hay plata para los jubilados, sí hay plata para pagarle a Vudú y para pagarle a Cristina? Carlos, los dos fueron titular de PAMI en algún momento de los últimos años. La experiencia más reciente la tuviste vos en la administración o en la primera parte de la administración del gobierno de Macri. ¿PAMI se puede ver resentido por esto también? ¿Por este ajuste sobre el bolsillo de los jubilados? O sea, ¿van a demandar más servicio? ¿El PAMI tendrá que gastar más? ¿Se puede resentir? Y además contame qué sabés de la situación actual de PAMI. Los ingresos al PAMI se mueven directamente con el índice del cambio de salarios, porque al final del camino la salud lo que más paga es salarios. Esto ocurre con el 70% del gasto, pero el 30% del gasto es medicamentos. Los precios aumentan al doble que el índice de precios al consumidor. Entonces, el PAMI sistemáticamente ve que sus egresos aumentan, 2/3 de ellos con la inflación y 1/3 de ellos al doble que la inflación. Ahora bien, cuando vos te vas a dar vuelta a los ingresos del PAMI dependen de la población formal trabajadora, a nivel de aportes y a nivel de salarios, y de la población jubilada. 25% de los ingresos del PAMI provienen de la retención que se le hace a los propios jubilados. Si los jubilados van a ganar menos que la inflación y los salarios, todo hace prever que van a estar por debajo de la inflación, y además vos haces bajó la cantidad de empleo formal, lo único que tenés es que tu población asegurada, por decirlo de alguna manera, tiene menor cantidad de recursos, doble sufrimiento, como decía recién Graciela, para hacer frente a sus gastos, que con la pandemia aumentaron, porque no solo es la población jubilada la que representa 2/3 de todos los enfermos por COVID, sino que está demostrado que aumentó la incidencia de depresión, diabetes, infarto y cáncer, Graciela, a causa del estrago económico y social de la pandemia. Graciela, contame qué sabés de la administración actual de PAMI. ¿Está siendo buena la administración? Mirá, yo creo que la administración actual está colonizando el PAMI
con la cámpora mientras echa personas que han ingresado, pobres, ingresaron durante el gobierno de Cambiemos, pero eso no quiere decir que no trabajen. Igual, digamos, han despedido a 500 personas, se han incorporado a más de 1.200, pero no son médicos, no son enfermeros, ojo, son militantes. Claro. Y la política no va con la salud. Y yo lo veo con preocupación. Ayer muchos decían, no, porque el PAMI, no sé qué. Yo les digo, con Cambiemos, el PAMI tenía 500 medicamentos que recibían los jubilados gratuitos que ganaban hasta 2 mínimas y hacían el trámite correspondiente. Hoy son 175 los medicamentos y los jubilados muchas veces esos 175 medicamentos no contemplan algunos que son por ahí los más caros y entonces la cobertura es muy alta. Y todos sabemos lo que aumentaron los medicamentos este año, porque podrán decir esto y lo otro, pero ha habido más del 100% de aumento promedio en los medicamentos. Todos nosotros que consumimos algún tipo de pastilla para la presión, para el colesterol o para lo que fuera, sabemos esto. Entonces, a mí lo que me parece es que, y yo veo con preocupación, porque estas instituciones como el PAMI y el ANSES también, que está liquidando para controlar el dólar parte de sus activos, y esto también es grave, no deben ser manejados con criterios políticos. Y no son botines de guerra, y cuando se tomaron así, la verdad que funcionó mal, y mal para la gente. Y hoy el PAMI, los jubilados no tienen, por ejemplo, los médicos de cabecera, que muchas veces por la pandemia no los atienden, entonces terminan, les mandan la receta, pero la gente necesita que las atiendan, que hagan un seguimiento, no es solamente pasar recetas. Y los especialistas tampoco funcionan, tienen conflictos con diálisis, y esto es una prestación necesaria. Hay conflictos con anestesistas, por lo cual están suspendidas las cirugías. Entonces es un combo que complica mucho y que aparte hace que el jubilado por ahí tenga que sacar el dinero para una consulta que debería recibir de PAMI. Graciela, gracias por tu participación. No, muchas gracias. Gracias, Graciela Ocaña. Gracias, Carlos, también. Carlos Regazzoni.